Hola, en este video les enseñaré a cómo jugar Naruto Stone 4, así que empecemos. Combos. Hay 5 tipos de combos. El primero es el más básico, que es simplemente presionar 6 veces el botón de golpe. El segundo se hace exactamente igual que el primero, pero con la diferencia de que primero debes presionar 3 veces el botón de salto para acercarte a tu oponente, y mientras estés en el aire presionas 6 veces el botón de golpe. El tercer combo se realiza de la siguiente manera. Mientras presionas el botón de golpe 6 veces, mantén la palanca izquierda hacia abajo hasta que termines de realizar el combo. El cuarto combo se realiza exactamente igual al combo anterior, solo que aquí en vez de mantener la palanca hacia abajo, la mantienes hacia arriba. Combos infinitos. Con este tipo de combos podemos hacer mucho más daño que con los combos normales. Para realizarlos debemos seguir los siguientes dos pasos. Paso 1. Presionar el botón de golpe 4 veces. Paso 2. Presionar el botón de chakra y el botón de salto. Repetimos el paso 1 y el paso 2 constantemente. En resumen, lo que haremos será presionar el botón de golpe 4 veces y presionar el botón de chakra y salto todo el tiempo, y así no podremos dejar escapar a nuestro oponente de nuestros ataques. Como ven, al hacer esto muy seguido, nuestra barra de chakra se va agotando, por lo que podremos realizar un combo infinito solo hasta que se nos acabe toda la barra, y si queremos hacerlo de nuevo, tendremos que recargar la barra de chakra otra vez. Técnicas especiales. Hay 3 tipos de técnicas: las técnicas normales, las técnicas especiales y las cargadas. Empezaré explicando las técnicas normales. Se realiza moviendo la palanca izquierda hacia arriba, pero no tiene que ser un movimiento brusco, es simplemente tocar un poco la palanca hacia arriba y luego apretar una sola vez el botón de golpe, y así se realizará la técnica del personaje. Este tipo de técnica varía según el personaje. Por ejemplo, la técnica que acaban de ver con este Sasuke es de un solo golpe, pero hay algunos personajes como Naruto que si aprietas repetidamente el botón de golpe, este en vez de atacar con solo un clon atacará con varios y hará un poco más de daño al enemigo. Técnicas especiales. Las técnicas especiales se realizan presionando el botón de chakra seguido del botón de golpe. Técnicas especiales cargadas. Algunos personajes también pueden realizar técnicas cargadas. Lo que hace esto es potenciar el ataque especial, haciendo que la técnica cambie y haga más daño al oponente. Para realizarlo tienes que hacer lo mismo que con el ataque especial, pero con la diferencia de que una vez presionas el botón de chakra, mantén pulsado por 2 o 3 segundos el botón de golpe, y así lograrás hacer un ataque cargado. Ahora pasemos a hablar sobre los contraataques. Los contraataques se realizan de la siguiente manera. Mantén pulsado el botón de cubrirte y sin soltarlo, presiona el botón de lanzar kunai. El contraataque se usa cuando tu oponente quiere acercarse demasiado hacia ti o quiere golpearte. Al realizarlo puedes ser inmune a sus golpes y lo lanzarás hacia atrás sin que pueda hacerte daño. Puedes usar esta función hasta un máximo de 3 veces, y no podrás volver a usarla hasta que tu barra de chakra vuelva otra vez a la normalidad. Agarres. Para realizar un agarre solo debes mantener presionado el botón de cubrir y sin soltarlo presionar el botón de golpe. Carrera de chakra cargada. Los que ya sepan lo básico para jugar sabrán que para acercarte rápido hacia tu oponente debes presionar el botón de chakra seguido del botón de salto. Sin embargo, como ya algunos se habrán dado cuenta, esta carrera de chakra es inútil si estás muy lejos de tu enemigo, ya que no podrás alcanzarlo. Pues bien, la carrera de chakra cargada es exactamente lo mismo, pero con la diferencia de que no importa que tan lejos estés de tu enemigo, lo lograrás alcanzar de todos modos. La carrera cargada se realiza exactamente igual que la normal, pero con la diferencia de que una vez que presiones el botón de chakra, tienes que mantener pulsado el botón de salto por 2 segundos, y así lograrás llegar a tu objetivo. Frenar carrera de chakra. Si bien la carrera de chakra es muy útil, también es muy arriesgada debido a que tu oponente puede realizar un ninjutsu y hacerte comer una bola de fuego o lo que sea que te lance. Pues bien, la solución es la siguiente. Si es que hiciste una carrera de chakra cargada y crees que el oponente te dará con alguna técnica en cuanto llegues a su lado, entonces puedes frenar tu carrera manteniendo pulsado por un segundo el botón de cubrir, de esta manera. Técnica suprema y Ultimate Jutsu, o como lo apodamos en español, la ulti. Esta es la técnica más fuerte de cada personaje.
y es la que más vida quita al oponente. Se realiza presionando 2 veces seguidas el botón de chakra seguido del botón de golpe. Cancelar combo con una ulti. Cancelar un combo con una técnica suprema te permite golpear al oponente y en medio del combo combinarlo con una técnica suprema para así poder causarle más daño fácilmente sin dejarlo escapar. Este es bueno utilizarlo cuando el oponente se ha quedado sin sustitución y no puede evitar tus golpes. Para hacerlo haz lo siguiente. Mientras estás presionando repetidamente el botón de golpe, aprieta el botón de chakra 2 veces y el de golpe otra vez y verás cómo logras conectar la ulti con un combo de esta manera. Además también puedes hacer lo mismo pero con ataques especiales. Estrategias de combate. Ahora les hablaré sobre qué estrategia podrían usar ustedes para poder ganar. Yo les hablaré de mi propia estrategia de combate para darles de guía y en base a esto después cada uno de ustedes puede armar su propia estrategia y estilo de pelea. En fin, mi idea para poder complicarle la pelea a mi oponente es quitarle lo más rápido posible las sustituciones. Como ya sabrán los más o menos experimentados en el juego, con el gatillo izquierdo del joystick se puede hacer una sustitución que básicamente lo que te permite es evitar fácilmente los ataques de tu enemigo usando el jutsu de sustitución, ya que te intercambias por un tronco en su lugar y el ataque que te lance tu adversario no te hace nada de daño. Pues bien, obviamente esa técnica no puedes hacerla más de 4 veces, por lo que al atacar a tu oponente con un combo infinito no le quedará tantas opciones y lo que más se gastará serán las sustituciones. Entonces, una vez que se le acaben las sustituciones, podrás golpearlo libremente sin problemas. Si en vez de eso el adversario se la pasa cubriéndose todo el tiempo sin siquiera moverse, continúale golpeando porque si le golpeas constantemente mientras se está cubriendo, a este le llegará el momento en que se le romperá la guardia y será vulnerable a los golpes. En resumen, ahora usa todo el conocimiento que te he dado previamente y haz todo a la vez en una pelea. Te recomiendo que utilices todas las funciones en el juego. Esquiva saltando, cubre a sustitución, pega haciendo combos en el aire y en tierra. Usa ataques especiales, utiliza la ulti, usa el contraataque, etc. Bueno, les deseo mucha suerte y bueno, con práctica se logra todo. Para la próxima les traeré otra guía del Naruto Storm 4 para enseñarles a jugar con 3 personajes a la vez. Eso es todo, chao, gracias por ver.